Vamos a hacer la meiosis de una célula diploide, 2n igual a 6 también, al igual que usamos para mitosis, así notamos mejor las diferencias entre mitosis y meiosis. En este caso, a propósito, les dibujé dos momentos de la profase 1, o sea, de la profase de la meiosis 1. Ambos son válidos porque en la profase se da el crossing over o entrecruzamiento, que es el intercambio de fragmentos entre cromátidas homólogas. Es decir, los cromosomas homólogos de un juego y otro se aparean, se aproximan en parejas y pueden llegar a intercambiar fragmentos, y esto obviamente enriquece mucho la variabilidad de las versiones de cada gen al interior de un cromosoma, ya que pudo haber intercambiado fragmentos con su homólogo. No siempre ocurre el crossing over, sí siempre ocurre en estas instancias donde se busca un homólogo con el otro, es decir, el cromosoma 1 de un juego con el 1 del otro juego, el 2 de un juego con el 2 del otro juego, haciendo las parejas, se aproximan, y lo que puede a veces ocurrir o no es el intercambio en sí de fragmentos. Por ejemplo, en la mosca Drosophila melanogaster nunca se ha observado que se hayan intercambiado los fragmentos. Sí, obviamente que se buscan los homólogos, se aproximan, como bien dije. Por esta razón, la profase se la suele estudiar en subfases. Las subfases serían leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Nosotros vamos a hacer énfasis en el momento donde ocurre el entrecruzamiento. Eso sí es muy importante para tenerlo en cuenta. Seguido de esto, vamos a hacer la metafase 1 de la meiosis. Para eso vamos a agregarle el 1 a todas las fases para no equivocarnos con mitosis y para recordar que en la meiosis hay dos divisiones sucesivas, podemos decirlo de este modo. Entonces hablamos de una meiosis 1 y una meiosis 2. Recordemos que en la meiosis 1 es reduccional porque se separan los cromosomas homólogos, y entonces ahí sí las células hijas van a ver reducida a la mitad su carga cromosómica. De ser diploide, en este caso va a pasar a ser cada célula hija haploide. Mientras que la meiosis 2 es ecuacional porque no se da esta reducción, simplemente se separan las copias de ADN que se habían hecho en la fase S de interfase. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos la metafase. Yo dibujé a propósito dos versiones. Cualquiera de las dos que se grafiquen van a estar bien. En la primera dibujamos los cromosomas parecido a como venimos dibujándolos en profase. Sí, fíjense que acá hubo crossing over en la pareja número 2 de homólogos. Por eso un pedacito de la cromátide del cromosoma color rojo está en azul y en el caso del cromosoma azul está en rojo. Los fragmentos que se intercambian tienen que ser del mismo tamaño. Suele haber casos de mutaciones o de errores en el crossing over donde esto no es así, pero por lo general es del mismo tamaño y nosotros vamos a representarlo de esta manera. Bueno, acá tenemos nuestra anafase donde se separaron los cromosomas homólogos, también por despolimerización del uso mitótico, en este caso meiótico, donde se van a ir cada cromosoma homólogo a los lados opuestos, dando origen a las futuras células hijas. En la telofase se termina de despolimerizar el uso mitótico, entonces ya no lo dibujamos, y encontramos que en un lado de la célula de la cual va a surgir una célula hija, hay 3 cromosomas nada más, no hay homólogos, entonces es una célula haploide n igual a 3, y del otro lado pasa lo mismo, esa célula hija va a ser haploide con 3 cromosomas, y no hay cromosomas homólogos porque se separaron. De manera que de una célula 2n igual a 6,
que era la célula madre, como podemos anotar acá. ¿Qué pasó? Se dividió a la mitad la carga de cromosomas. Entonces, de diploide pasó a ser haploide y de tener 6 cromosomas pasó a tener 3 cromosomas. Por eso decimos que meiosis 1 es reduccional. Para la meiosis 2 vamos a continuar con lo que habíamos alcanzado a llegar en meiosis 1. De manera que tenemos este resultado en la telofase. Y vamos a seguir con una de las células hijas haciendo la meiosis 2, que es ecuacional. Luego de terminar con la meiosis 2 de una de las células hijas, lo podemos hacer con la otra si nos queda completo cómo continuaría la meiosis para ambas hijas que se forman en meiosis 1. En este caso arrancamos con la hija de la derecha. Por eso tenemos acá una célula n igual a 3 en profase 2. Vamos con metafase 2. Bueno, en este caso, en la metafase 2, tenemos los cromosomas alineados en el plano ecuatorial también. Dibujamos el uso mitótico porque vuelve a ser importante, entonces esta estructura la volvemos a dibujar. No es que no estuviera ya en profase, de hecho se termina de ensamblar bien toda esa maquinaria celular en profase, pero bueno, lo necesitamos para metafase y anafase porque ahí es donde tiene más protagonismo, entonces recién ahí los dibujamos. En los demás podemos no dibujarlas en las demás etapas. Así es como tenemos nuestra anafase 2, en la cual se separan las cromátides de los cromosomas por despolimerización del uso meiótico. Finalmente tenemos la telofase, la última etapa de la meiosis, la telofase 2, donde tenemos a cada lado la carga nuclear de las futuras células hijas, donde siguen siendo haploides con 3 cromosomas, que es lo mismo que habíamos obtenido en la meiosis 1. La única diferencia es que acá ya el ADN no está duplicado porque en meiosis 2 se separan las copias. Por esta razón, meiosis 2 es ecuacional, no hay una modificación de la carga cromosómica, sigue siendo haploide con 3 cromosomas. Por esta misma razón también se dice que meiosis 2 es muy parecida a mitosis. Si nos fijamos en los gráficos, por ejemplo, de metafase 2, es parecido al gráfico de metafase de mitosis, donde se alinea un cromosoma abajo del otro. En cambio, en meiosis 1 se alinean las parejas de homólogos una abajo de otra. Y lo que se va a separar en anafase 1 son los homólogos, mientras que lo que se separa en anafase 2 son las cromátides, como en mitosis, que se separan las cromátides.